Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los componentes electrónicos de una PCB, debes usar un osciloscopio. Este mide la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la señal. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios son multicanales para comparar señales de dos componentes. Para medir una señal, una vez que enciendas el osciloscopio, aprieta el botón de tierra para aterrizar la señal y ten un punto de referencia. Conecta el cable BNC Caimán al canal 1 del osciloscopio. Conecta el caimán rojo a la salida del componente a medir. Conecta el caimán negro a la tierra del circuito. Aprieta el botón de Auto Set para que el osciloscopio ajuste la escala. Modifica la amplitud de la señal y su tiempo de muestreo con los potenciómetros correspondientes del osciloscopio para ver la señal a detalle. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas. El osciloscopio es una herramienta de análisis y comparación del comportamiento de señales eléctricas. Con ella, podrás comprobar que un componente electrónico esté trabajando según las especificaciones de su fabricante. Reparaciones en fuente de alimentación. Es común que la fuente de alimentación falle debido a las altas potencias de entrada que maneja, pero también es la placa más sencilla de diagnosticar y reparar en un televisor. Los signos de una avería en la fuente pueden ser: el televisor no enciende. Enciende solo el LED indicador frontal. Huele a quemado al conectar el aparato. La fuente despide humo. Se escucha algún zumbido. Si el televisor presenta uno de los signos anteriores, desármalo. Inspecciona la fuente para detectar daños visibles. Fusibles abiertos, capacitores abultados, transistores de potencia quemados. Conéctalo a la toma de corriente. Revisa las salidas de voltaje de la etapa primaria de la fuente. Si no se lee el voltaje de salida, en efecto, la fuente está dañada. Si las averías no son visibles, revisa las secciones de la fuente, desde protección hasta control, para identificar la que se averió. Mide continuidad en los fusibles con la energía desconectada. Mide la capacitancia de capacitores previamente desmontados de la tarjeta para evitar mediciones erróneas. Recuerda descargarlos antes de desmontarlos. Verifica que no exista cortocircuito entre colector y emisor de los transistores. Mide los voltajes de entrada y salida del circuito integrado de control, basándote en su hoja de datos. Una vez que identifiques el componente dañado, reemplázalo por uno con características similares. Repara cuidadosamente las fuentes de alimentación para evitar choques eléctricos. Recuerda desconectar el aparato del toma corriente antes de reemplazar cualquier componente. Operaciones en fuente de potencia. La fuente de potencia o inversor genera voltajes elevados para controlar la retroiluminación. Esto hace que esta tarjeta sea una de las averías más comunes en condiciones normales de uso de un televisor LCD. Cuando se daña la fuente de potencia, podrás notar que al encender el televisor, se escucha audio pero la pantalla nunca se ilumina. O bien, la pantalla se ilumina un momento y después se apaga. Para descartar fallas en otras tarjetas, con el televisor encendido, acerca una linterna a la pantalla. Si se logra apreciar una imagen tenue o el efecto de nieve en la pantalla, el problema se encuentra solo en la fuente de potencia. Si la retroiluminación nunca enciende, con el televisor conectado y encendido, verifica que el voltaje en los conectores de la fuente de alimentación y la fuente de potencia corresponda con los indicados por el fabricante. La mayoría de las placas indican el voltaje esperado en cada pin del conector. Si el voltaje es correcto en ambos conectores, apaga el televisor y verifica la continuidad en el fusible de la fuente de potencia. Este suele situarse cerca del conector. Con el televisor apagado, revisa que los transistores no se encuentren en corto. Verifica que no exista continuidad entre sus pines S y G. Verifica que exista continuidad en cada una de las bobinas de los transformadores. Reparaciones en tarjetas ISUS y ZSUS.
Las tarjetas ISUS y ZSUS en un televisor de plasma suministran tensiones elevadas, lo cual las hace susceptibles a fallos. Puedes detectar averías en estas tarjetas al reconocer alguno de los siguientes signos. En la tarjeta ISUS, el televisor se apaga y vuelve a encender. No hay imagen en la pantalla. Enciende solo el indicador frontal. Cuando el problema es en el buffer, se aprecian líneas horizontales. En la tarjeta ZSUS, la imagen se ve oscura. La imagen luce parpadeante. La imagen luce grisácea. Se aprecian efectos de cámara lenta. Para repararlas, busca daños visibles en los componentes que suelen fallar. Si encuentras algún componente dañado, sustitúyelo. Si los daños no son visibles, toma mediciones en los componentes que más fallan: fusibles, capacitores, transistores. Si la tarjeta de buffers no entrega voltajes en sus salidas, desconecta y vuelve a conectar los cables de datos para ajustarlos. Si se aprecia daños en los cables de datos, aplica flux y calor para redistribuir las pistas metálicas. Si el problema persiste, deberás reemplazar la tarjeta de buffers. En caso en que ambas secciones se encuentran en una misma PCB, reemplaza completa la tarjeta de potencia. Ahorra recursos económicos al realizar estas sencillas reparaciones en las tarjetas de potencia ISUS y ZSUS.